Hola, en este vídeo se va a explicar el teorema de Thevenin y para ello voy a usar de base el circuito que se mostró en el ejercicio 14, en el cual teníamos una pila ideal B1 y tres resistencias R1, R2 de 100 ohmios, R1 era de 300 ohmios y R3 de 70 ohmios. Y además en ese ejercicio se dijo que se quería conectar entre B y C una bombilla cuyas características eran tensión nominal de 20 voltios y 100 vatios de potencia. El principal objetivo de ese ejercicio fue calcular qué tensión habría entre los puntos B y C porque eran los puntos entre los cuales se iba a conectar la bombilla. Y por tanto se quería estudiar esa tensión para saber qué podría ocurrirle a nuestra bombilla, porque podrían pasar pues tres cosas. Primero, que la tensión entre B y C fuera superior a 20 voltios, por tanto la bombilla se destruiría, por tanto no se conectaría, no se debería de conectar. Que la tensión fuera inferior a 20 voltios, de modo que la bombilla no podría desarrollar la potencia, no trabajaría a 100 vatios. Y otro caso es que la tensión entre B y C resultante fuera 20 voltios exactos o ligeramente con un pequeño porcentaje por arriba o por abajo de esos 20 voltios que nos pudiera indicar que la bombilla iba a trabajar a su plena potencia. Iba a usar los 100 vatios para iluminarnos. Bien, pues en ese ejercicio la tensión entre B y C, es decir, la tensión a la que la bombilla estaría expuesta, serían unos 10,92 voltios. Vale, para hacer la demostración en este nuevo vídeo he hecho el cálculo de todo el circuito completo para comprobar y bueno, haciendo los cálculos, estos son los resultados. He hecho los cálculos usando otros métodos y pues la tensión de la resistencia R4, recordemos, la resistencia R4 representaba la bombilla, son 11 voltios, muy cercanos a los 11,90 y algo que daba en el ejercicio anterior. Y también he hecho la comprobación de potencia. La potencia que entrega la pila es de 1167,20 y sumando el consumo de potencia de todas las cargas del circuito también da lo mismo. Por tanto, el ejercicio se resolvió correctamente. ¿Por qué digo esto? Bien, voy a usar el teorema de Thevenin para demostrar que también el ejercicio me va a dar 11 voltios. Me van a dar todos estos valores para la bombilla. Y bien, ¿y qué utilidad tiene el teorema de Thevenin? Pues la utilidad que tiene es la siguiente, y es que si yo ahora, una vez sé que la bombilla se puede conectar en el circuito y ahora quiero conectar otro receptor entre B y C o 10 receptores, quiero comprobar uno a uno qué pasaría en cada uno de forma individual al conectarlo en este circuito, tendría que hacer los cálculos una y otra vez, tantas veces como receptores quisiera conectar entre los puntos B y C. Y ese proceso de cálculo al final llega a ser tedioso. Por tanto, con el teorema de Thevenin lo que se hace es sacar un circuito equivalente al cual es donde voy a conectar mi carga y voy a poder analizar qué es lo que le va a pasar a mi carga de forma rápida y sencilla, tantas veces como sea necesario, con unos cálculos mucho más sencillos. Simplemente lo que hay que hacer es previamente obtener el circuito equivalente de Thevenin de nuestro circuito original. Pues bien, para obtener nuestro circuito equivalente de Thevenin, lo primero es saber entre qué puntos del circuito original quiero conectar la carga. Como ya sabíamos del ejercicio anterior, pues quiero conectar las cargas en el punto B, entre el punto B y C. Por tanto, si voy a hacer mi circuito equivalente de Thevenin, lo primero que se tiene son los puntos. Eso es lo que más claro hay que tener.
¿Entre qué puntos quiero hacerlo? Mi punto B y C. Vale. ¿Y a qué se va a ver sometida la carga cuando la conecte entre B y C? A una tensión. ¿Vale? Por tanto, el circuito de Thevenin, el circuito equivalente tendrá la tensión de Thevenin. Más adelante voy a dejar el circuito mucho más curioso, ¿vale? ¿Y con esto acabamos? No. ¿Por qué? Porque entre los puntos B y C de nuestro circuito original también se puede observar todas las cargas que hay en nuestro circuito, carga y el elemento activo, ¿de acuerdo? Por tanto, todo esto no se puede obviar. ¿Y en cómo queda representado todo eso? Pues muy bien, con una resistencia. Y esa resistencia pues no va a tener otro nombre que resistencia de Thevenin. ¿De acuerdo? Pues este es nuestro circuito equivalente, el circuito equivalente de Thevenin. Y ahora bien, cuando conecte la carga que sea entre los puntos B y C, ¿qué ocurrirá? Que circulará una corriente por todo el circuito y esa corriente atravesará evidentemente la carga que he conectado entre los puntos B y C y hará que esa carga esté sometida a una tensión y que además esa carga desarrolle una potencia, consuma una potencia determinada. Pues bien, esos mismos valores que va a haber en este circuito equivalente serían los mismos que si se conectara la carga entre los puntos B y C de nuestro circuito original. Por tanto, objetivo para este vídeo, calcular el circuito equivalente de Thevenin de este circuito de aquí y voy a conectar entre los terminales B y C de mi circuito equivalente de Thevenin la bombilla y demostrar que va a dar estos valores de aquí. ¿De acuerdo? Cuando conecte la bombilla a mi circuito equivalente de Thevenin voy a tener estos mismos valores. Y acto seguido conectaré otras dos resistencias más para que se vea qué fácil con qué facilidad podemos conocer los efectos de nuestro circuito sobre distintas cargas que se conecten a él de forma rápida y sencilla. Pues bien, dicho esto, vamos a proceder a la determinación o al cálculo de los valores de nuestro circuito equivalente de Thevenin. Bien, lo dicho, entre el punto B y C de mi circuito de Thevenin, equivalente de Thevenin, yo voy a conectar mi carga, ¿no? ¿Vale? Aquí la dejo así porque la conectaría. En el momento en el que la conecte, evidentemente va a circular una corriente por todo el circuito. Voy a llamarla intensidad total, ¿de acuerdo? Aquí esta es la tensión de Thevenin, ¿vale? Circularía una corriente, esa corriente por supuesto ocasionaría una caída de tensión, la tensión de la resistencia de Thevenin, y esa corriente circularía a través de esta resistencia produciendo también otra caída de tensión. Como la resistencia está entre B y C, la voy a llamar tensión B y C, ¿de acuerdo? Podría llamarla tensión como queramos. Yo la voy a etiquetar tensión BC. ¿Por qué? Porque está entre los puntos B y C. Pues vale, vamos a aplicar la ley de las mallas, ¿no? Que dice la segunda ley de Kirchhoff, mejor dicho. Entonces, la tensión de Thevenin más la tensión de la resistencia de Thevenin más la tensión BC ha de ser igual a 0. Perfecto, hasta aquí perfecto. Si yo ahora hago esto de aquí así, quiero seguir este sentido, como del sentido horario, puedo observar cómo la tensión de la resistencia de Thevenin y la tensión BC tienen el mismo sentido. Sin embargo, van a ir en sentido contrario a la tensión de Thevenin. Esto llevado a la ecuación sería la tensión de Thevenin menos la sumatoria de las otras dos. ¿Vale? Quedan 0. Esto que es lo mismo decir que la tensión de Thevenin será igual a la tensión de la resistencia de Thevenin más la tensión
entre B y C. ¿Vale? Esto lo voy a dejar... No puse la U de tensión, ¿vale? Perfecto. Vale, esto sería así si circula una corriente. Pero lo que yo quiero saber es cómo va a estar el circuito antes de que yo colecte una carga. Por tanto, mi carga no va a estar. Y si no está mi carga, no va a circular una corriente. ¿De acuerdo? Y si no circula una corriente, intensidad por la resistencia de Thevenin da una tensión, la tensión de Thevenin. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero si no hay intensidad, es decir, la intensidad es cero, la caída de tensión en la resistencia de Thevenin va a ser cero. Por tanto, no existe. No existe. Y eso llevado a la matemática nos da que esta tensión sería cero. Por tanto, la tensión de Thevenin será igual a la tensión que haya entre B y C, o la tensión entre B y C igual a la tensión de Thevenin. Es decir, que aquí se tendría una tensión B y C. Otra forma de verlo es con la equipotencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Vámonos al punto C. El punto C de nuestro circuito está conectado directamente al polo negativo de nuestra pila. Directamente, es decir, son el mismo punto, son equipotenciales. C es lo mismo que decir que es el polo negativo de nuestra pila. Y el punto B está conectado al polo positivo de nuestra pila. Sin embargo, está conectado a través de la resistencia de Thevenin. Pero claro, al no circular corriente, no habrá caída de tensión. Por tanto, B y el punto positivo el polo positivo de nuestra pila son lo mismo, es decir, son equipotenciales. Por tanto, si entre el polo positivo de la pila y el negativo de la pila tenemos la tensión de Thevenin y hemos dicho que B y C son el polo positivo y negativo respectivamente de nuestra pila, se puede decir que la tensión de Thevenin y la tensión entre el punto B y C son la misma. Eso sí, antes de conectar la resistencia entre los terminales B y C. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo todo esto? Porque ya tenemos un objetivo. Primer objetivo es calcular la tensión entre los terminales B y C. ¿Pero de dónde? De nuestro circuito original. No olvidemos de que estamos calculando un equivalente. Entonces yo me voy a mi circuito original y sé que tengo que calcular la tensión entre B y C, es decir, la tensión de la resistencia R3. Antes de conectar la bombilla, ¿de acuerdo? Pues bien, para ello está este circuito de aquí. Ya lo he resumido, lo he puesto un poco mejor, más vistoso. He indicado todas las tensiones y corrientes del circuito. Lo dicho, no voy a calcular lo estrictamente necesario. Y lo estrictamente necesario es esto de aquí. La tensión U3. Se puede observar que aquí he puesto C', por lo mismo que he explicado anteriormente de la equipotencialidad. C' es C y C es el punto 2 y el punto 2 es el polo negativo de nuestra pila. Son equipotenciales, no olvidemos eso. Bien, pues vamos a calcular la tensión de nuestra resistencia 3. Como se puede observar, entre 1 y 2, los terminales 1 y 2 de nuestra pila se tienen 300 voltios, ¿vale? Por lo que ya hemos hablado de las equipotencialidades. Por lo tanto, como se puede observar que la resistencia R1 está entre los puntos A y C y A es equipotencial a 1 y C, ya se ha dicho anteriormente que es equipotencial a 2, por tanto, la tensión a la que está sometida nuestra resistencia R1 será la misma que la tensión a la que está, que la tensión que aporta nuestra batería. Por tanto, estos son 300 voltios.
Esto es muy útil porque sabiendo esto, ya tenemos que entre A y C, al igual que está la resistencia R1, también tenemos la resistencia R2 y la resistencia R3. Y además están en serie. Aquí he dejado los puntos B y C simplemente para indicar que es donde conectaré mi carga. Y aquí es lo que hay que tener en cuenta y no equivocarse. Porque si es verdad que entre B y C luego se conectará la carga que deseemos conectar, ¿vale? Y en el momento en el que conectemos la carga, la resistencia R2 y R3 ya no estarán en serie. Si es cierto que R2 estará en serie con la combinación, con la resistencia equivalente de nuestra resistencia R3 y la carga. Sin embargo, ahora mismo no hay carga. Por lo tanto, la resistencia R2 y R3 están en serie. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, porque los circuitos cambian. Con que cambiemos solo una resistencia de sitio puede cambiarlo todo, como acabamos de ver. La diferencia entre conectar una carga entre B y C y no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, teniendo eso en cuenta, tengo aquí este circuito y ahora vamos a proceder a los cálculos. Ya que tenemos una tensión dada, que son 300 voltios, tenemos dos resistencias en serie de las cuales sé sus valores. Por tanto, aplicamos el divisor de tensiones. Para ello, pues la tensión 3 será igual a la tensión entre A y C por la resistencia 3 partido la resistencia total, la resistencia que hay entre A y C, que como están en serie es la suma, ¿no? Sería R2 más R3. Pues bueno, sustituimos y la tensión en 3 será igual a la tensión entre A y C, que son 300 voltios, por la resistencia 3 son 70 ohmios, dividido la sumatoria de las dos. 100 ohmios más 70, 170 ohmios. Pues bien, esta tensión son 123,53 voltios. Perfecto. Y ya hemos dicho antes que la tensión BC era igual a la tensión 3, que es igual a la tensión de Thevenin, por tanto 123,53 voltios. Ya tenemos nuestra tensión de Thevenin. Bien, si volvemos a nuestro circuito, al que hice aquí, ¿qué es lo siguiente que tengo que calcular? La resistencia de Thevenin. ¿De acuerdo? Y para la resistencia de Thevenin me tengo que ir a mi circuito original, que tengo aquí, ¿vale? Al circuito original tal cual, y vamos a hacer como si conectáramos un ohmmetro para medir la resistencia. Yo aquí conecto un ohmmetro, ¿vale? Y entre los puntos B y C voy a obtener una resistencia, y esa sería la resistencia equivalente de Thevenin. Bien, consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esto. Aquí se ve que hay un elemento activo, en este caso es una fuente de tensión. Pues bien, hay que tener en cuenta que cuando hacemos esto, queremos saber la resistencia equivalente de un circuito mirando el circuito a través de otros dos puntos distintos, como en este caso B y C. Lo que hay que hacer en el resto del circuito es anular los elementos activos. Si queremos calcular simplemente resistencia, hay que anular los elementos activos. En la vida real, tú no puedes medir resistencia de un circuito con un ómetro o con el multímetro, ponerlo en resistencia y conectarlo a un circuito que está energizado, que está bajo tensión, porque te vas a cargar el equipo directamente. Eso no se debe de hacer. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer en la teoría? Pues en la teoría lo que se va a hacer es eliminar la fuente, en este caso de tensión. Hay que anularla. ¿Cómo se anula una fuente de tensión? ¿Se desconecta y ya está? Sí, la desconectamos, pero hay que hacer algo más. ¿Cómo se anula la tensión? La tensión no hay que olvidar que es una diferencia de potencial entre dos puntos.
En nuestro caso, entre el punto 1 y el punto 2 tienen una diferencia de potencial. ¿Cómo se quita esa diferencia de potencial? Pues haciendo que los dos tengan el mismo potencial, ¿cierto? ¿Cómo se consigue eso? Uniéndolos. Yo pongo un cable aquí, los uno. Y esto es un cortocircuito. Por tanto, aquí en teoría todo está muy bien, yo hago el cortocircuito, pero en la vida real, si cortocircuita una batería, pues la va a destruir. Entonces, lo primero sería quitar la pila y hacemos el cortocircuito, ¿vale? Esto queda cortocircuitado. Perfecto, ya hemos eliminado el elemento activo. Podemos calcular la resistencia. Muy bien. La resistencia entre los puntos B y C, ¿vale? Ahora hay que tener en cuenta otra cosa. El circuito ha cambiado. Una vez que he cortocircuitado el punto 1 y 2, lo he hecho 1. Si vemos la resistencia R1, ¿se va a ver afectada? Sí. ¿Por qué? Porque estoy ofreciéndole al circuito un camino sin resistencia. Por tanto, la resistencia R1 es como, sin yo hacerle nada, físicamente, sin moverla y sin nada, directamente por haber cortocircuitado los puntos 1 y 2, esta rama de aquí va a desaparecernos a modo de resistencia. Esa resistencia no se tiene en cuenta porque hemos ofrecido al circuito un camino mucho más fácil a través de 1 y 2. Por tanto, esta resistencia, la R1, desaparece. Y esto nos cambia mucho las cosas, porque si yo ahora quito esto así, cambia totalmente el circuito, porque si antes R2 y R3 estaban en serie, al hacer esto ya no están en serie. Además, contando entre el punto B y C. Vamos a ponerlo de una forma más curiosa, bueno, más clara, por así decirlo. Yo ahora tengo el punto B, tengo mi resistencia R3 de 70 ohmios y llego al punto C. Vale, del punto B también parte la resistencia R2 de 100 ohmios y se conecta a nuestro punto C. Si yo mido la resistencia entre B y C, ¿qué tengo? Dos resistencias en paralelo. Pues bien, la resistencia entre B y C, que será igual a la resistencia de Thevenin, es el paralelo de estas dos, ¿vale? Y el paralelo pues sería 1 dividido resistencia de R2 más 1 dividido la resistencia 3. Y haciendo los cálculos queda 41,18 ohmios. ¿De acuerdo? Pues bien, ya hemos calculado la tensión y la resistencia equivalente de Thevenin. Me voy a mi circuito equivalente de Thevenin. Perfecto. Y ahora vamos a la demostración. Si recordamos, yo conectaba aquí mi bombilla. Yo conecto aquí mi bombilla entre B y C. ¿Vale? Y la bombilla era de 20 voltios, 100 vatios, de nominal, ¿vale? Y resistencia, cuando se hicieron las operaciones, 4 ohmios, ¿cierto? Hasta aquí todo bien. Vale, primer problema que aparece, ¿no? Es decir, si yo tengo una bombilla de 20 voltios de tensión nominal y la voy a conectar en vacío, ya dijimos que B y C tiene esta tensión 123,53 voltios. ¿La vamos a destruir? No, no la vamos a destruir. ¿Por qué? Porque en serie hay otra resistencia. Y entonces se va a producir una disminución de tensión a consecuencia de la caída de tensión que va a ocurrir en la resistencia en serie, que es la resistencia de Thevenin. De hecho, es lo que se va a demostrar. Por tanto, lo que voy a hacer es evaluar para el caso de la bombilla, ¿vale? Este sería el caso 1. Caso 1. Una resistencia de carga, la voy a llamar carga de load en inglés, de 4 ohmios, ¿vale? ¿Qué tensiones, qué intensidad y qué potencia se estaría desarrollando? Pues bien,
Lo mismo, divisor de tensiones. La tensión en la carga será igual a la tensión total, que son 123,53 voltios, por la resistencia de la carga, que son 4 ohmios, dividido la resistencia total del circuito, que como están en serie sería 45,18 ohmios. Y queda 10,94 voltios. Muy cerca, por no decir casi lo mismo, que lo que se mostró en la tabla anterior. Vamos más allá. La corriente, ya si aplicamos la ley de Ohm, la intensidad, pues ¿a qué tensión está? Serían 10,94 voltios dividido 4 ohmios. Y da una intensidad de ¿qué? De 2,74 amperios. Y la potencia que consume, pues sería la intensidad al cuadrado, 2,74 al cuadrado amperios por la resistencia, que son 4 ohmios. Y redondeando y demás, por lo menos 30 vatios. Si subimos aquí arriba, otra vez para refrescar, tenemos que 11 voltios era lo que medí anteriormente, 10,90 y algo, 2,75 amperios y 3,25 vatios. O sea, el ejercicio se ha realizado correctamente. Pero ahora aquí llega lo curioso. Yo ahora quiero saber, ya hemos comprobado que hemos hecho el equivalente de Thevenin perfectamente. ¿Y si yo ahora quiero conectar otro tipo de carga? Quiero conectar una resistencia, en vez de una bombilla, yo quiero conectar, voy a conectar pues una resistencia de la carga de 200 ohmios. Y quiero conocer los efectos que va a tener. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a esa resistencia? Pues muy bien. Para recargar, conectar la resistencia entre los terminales B y C de este circuito equivalente de Thevenin, como está relacionado con, y este es su circuito original, es lo mismo que si yo conectara esta resistencia entre B y C. Entonces, en lugar de hacer todo el proceso largo de ver resistencia equivalente en todo el circuito, como ya tenemos el equivalente de Thevenin, pues simplemente usamos el circuito equivalente de Thevenin para calcular los efectos, es decir, para una resistencia de carga de 200 ohmios. Pues lo mismo, divisor de tensiones. Ya simplemente usar divisor de tensiones. Ya lo pongo directamente. ¿Qué me da a mí la tensión? Da 102,44 voltios. Me da una intensidad de 0,51 amperios y una potencia de 26,87 vatios. Y un tercer caso. Ya no lo voy a dibujar aquí en el... Bueno, y un tercer caso, vamos a hacerlo así. Y un tercer caso, ¿y si la resistencia de la carga fuera igual que la resistencia de Thevenin? ¿Qué pasaría? Y aquí viene el dato curioso. La resistencia de carga igual a la resistencia de Thevenin, que es 4,18, perdón, 4,18 no. 4,18 no es 41,18 ohmios. Pues haciendo las operaciones me da que la tensión de la carga son 61,77 voltios, la intensidad que atraviesa la carga sería de 1,5 amperios y la potencia que consume la carga 139 vatios. Bien, ¿qué conclusión quiero sacar de aquí? Porque si nos fijamos, he puesto, lo voy a poner aquí para que sea mejor, para una carga, para una RL de 4 ohmios, se ha tenido una potencia de 30 vatios.
para una resistencia de carga de 200 ohmios se ha tenido una potencia de 26,87 vatios y para una resistencia de carga de 41,10, bueno, lo voy a poner igual a la resistencia de Thevenin, que es aquí el dato de 41,10, a ver si lo escribo bien, 18 ohmios, da 139 vatios. ¿Qué quiero decir con esto? El circuito original o el equivalente que hemos usado para hacer el análisis, se puede observar que si conectamos una resistencia, una carga cuya resistencia sea igual a la equivalente de Thevenin entre dos puntos determinados del circuito, esa resistencia va a obtener más, digamos, va a obtener más potencia para consumir que cualquier otra carga que se conecte. Como podemos ver, todas las otras resistencias eran muy distintas a la resistencia de Thevenin y pues se tenían potencias muy bajas. Sin embargo, si la resistencia de la carga es igual a la de Thevenin, se obtiene una potencia mayor disponible para la carga. Esto es lo que se conoce como la potencia máxima que es capaz de aportar el circuito. Cosa que es muy importante. Ahora el circuito es muy sencillito, pero para otros tipos de ejercicios en los que tengamos un circuito muy grande y se quiera saber, bueno, entre estos dos puntos, ¿cuál es la máxima potencia que puedo llegar a tener? Pues la máxima potencia que puedo llegar a tener sería la que se calcule con esto, ¿no? Poniendo una carga de igual valor a la resistencia equivalente de Thevenin. Y así sabríamos, entre esos dos puntos del circuito, cuál sería la potencia máxima que yo podría tener ahí conectada. Porque es la máxima que me va a dar, o la máxima capacidad que tiene el circuito de ofrecer. Pues bien, esta es una introducción a los circuitos equivalentes de Thevenin. Haré muchos más ejercicios con respecto a esto, a la vez que también implementaré otros tipos de métodos de cálculo de ejercicios y comprobaciones. Lo que os digo, espero que este vídeo te haya ayudado a entender los procesos de cálculo y espero que los siguientes también lo hagan y sobre todo espero que nos volvamos a ver en el siguiente vídeo. Adiós.